Fue echado de entre los hombres, comía hierba como el ganado, y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo, hasta que sus cabellos crecieron como las plumas de las águilas, y sus uñas como las de las aves. Pero al fin de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Porque su dominio es un dominio eterno, y su reino permanece de generación en generación. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle: ¿qué has hecho? En ese momento recobré mi razón, y mi majestad y mi esplendor me fueron devueltos para la gloria de mi reino. Y mis consejeros y mis nobles vinieron a buscarme, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son todas verdaderas, y justos sus caminos. Él puede humillar a los que caminan con soberbia. Esta es palabra del Señor para nuestra vida. Quiero invitarles a orar. Vamos a pedirle al Señor que Él hable a nuestros corazones a través de esta escritura. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por la bendición que hemos tenido de poder celebrar tu grandeza. Señor, gracias por la bendición y la oportunidad que hemos tenido de proclamarnos unos a otros la grandeza de tus maravillas, oh Dios, a través de Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que has hecho habitar en nosotros, los creyentes, el cual nos guía a la verdad de tu palabra y obra en nosotros para que podamos obedecerlo. Señor, te adoramos y te bendecimos, porque verdaderamente tú eres el Rey del cielo, porque todas tus obras son verdaderas, porque tus juicios, Señor, son justos. Nosotros te adoramos y te exaltamos. Y en esta mañana, Señor, al reflexionar en tu palabra, queremos rogarte que tu Espíritu Santo, oh Dios, abra nuestros corazones para que podamos recibirla con humildad y podamos ponerla en práctica. Y te ruego que tu Espíritu Santo una vez más ilumine nuestras mentes para que podamos, Señor, oh Dios, entender tu palabra. Te lo ruego, oh Dios, en el nombre de Cristo. Señor, y también te suplico que tú me ayudes a mí, oh Dios, en este día, a proclamar tu palabra en el poder de tu Espíritu Santo, Señor, y con claridad, Señor, y fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, desde que comenzamos a predicar nuestra serie de predicación en el libro de Daniel, hemos sido instruidos acerca de diferentes aspectos de la persona de Dios y de la manera en la que providencialmente Dios obra en la vida de los hombres. Hemos sido instruidos en la manera en la que providencialmente Dios lleva a cabo sus propósitos de este lado de la eternidad. Y aunque todo lo que hemos aprendido de Dios es importante y son verdades que son fundacionales, son centrales para una relación salvífica con Él, yo creo que una de las cosas, una de las declaraciones más extraordinarias, una de las declaraciones más consoladoras que hemos visto, la encontramos, hermano, en el capítulo 3, al final del capítulo 3, y es esta: no hay otro Dios que pueda salvar de la manera que Dios lo hace. Creo, hermano, que esa es una de las declaraciones más extraordinarias que hemos aprendido acerca de Dios, y es precisamente del poder y la soberanía de Dios en la salvación de los hombres
que se enfoca el capítulo 4 de Daniel. Amados hermanos, hoy vamos a estar considerando este capítulo y es importante, hermano, a manera de introducción, quiero resaltar que el capítulo 4 del libro de Daniel es uno de los capítulos, es el capítulo más peculiar de este libro. Y esto por dos razones. En primer lugar, por su contenido. Desde que nosotros comenzamos a estudiar Daniel, vemos que desde el capítulo 1 se nos está hablando de ¿quién? De Nabucodonosor. Capítulo 1 nos habla de Nabucodonosor, el capítulo 2, el capítulo 3 y el capítulo 4, hermano, es el último capítulo en el cual se nos habla y se nos enseña acerca de Nabucodonosor. Es por eso que este capítulo es tan peculiar. Y si usted prestó atención desde que comenzamos el servicio, que lo comenzamos a leer, esta es la primera vez que en el libro de Daniel se habla en primera persona. El capítulo 4 es peculiar por su contenido, porque como usted ha podido ver, este capítulo narra, es el relato, es el testimonio de Nabucodonosor acerca de las maravillas que Dios ha hecho con él. Mire conmigo, por ejemplo, capítulo 4, verso 1 y 2, dice: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, que abunde vuestra paz. Verso 2: me ha parecido bien declarar las señales y maravillas que ha hecho conmigo el Dios Altísimo. El capítulo 4 es la declaración de Nabucodonosor, es su testimonio de la obra que Dios ha hecho con él. Y la otra razón por la cual el capítulo 4 es tan peculiar es por el énfasis que hace Nabucodonosor en este capítulo. Y el énfasis, hermano, es precisamente que el Dios del cielo domina sobre el reino de los hombres. Ese es el énfasis, hermano. Una de las cosas, y este es un tema que se nos ha sido enseñado desde el capítulo 1, pero en el capítulo 4, el Espíritu Santo le pareció bien, hermano, plasmar este énfasis. El Señor domina en el reino de los hombres. No es Nabucodonosor, no es, hermano, no somos nosotros, no es Daniel, es Dios. El personaje, el héroe del libro de Daniel es Dios, quien domina en el reino de los hombres. Y esto es importante resaltarlo porque nos ayuda a entender el papel y el lugar del capítulo 4 en el libro de Daniel. Recuerden que este libro fue escrito ¿para qué? Para animar al pueblo de Dios que estaba en cautividad. Y paulatinamente Dios está enseñando a su pueblo y a nosotros también. Dios está en control, Él es el Señor. Pero esta verdad se enfatiza, se remarca en este capítulo, específicamente en la obra de Dios en la vida de Nabucodonosor. Amados hermanos, en esta mañana vamos a considerar el capítulo 4 de Daniel. Y lo vamos a hacer bajo el título La conversión del rey. La conversión del rey. Y amados hermanos, la razón por la cual desde que comenzó el capítulo, el servicio, hemos estado considerando, si usted se dio cuenta, todas las lecturas bíblicas estuvieron en Daniel capítulo 4. La razón por la cual lo hicimos así es porque queremos que es un capítulo largo. Solamente vamos a estar resaltando algunos versículos, pero queremos que la iglesia pudiera tener en su mente el contexto y el corazón de la historia. De manera, amados hermanos, que al considerar este versículo, este capítulo hoy, debo resaltar, amados hermanos, la importancia. ¿Cuál es el propósito de este mensaje por el cual usted debe prestar atención, hermano? El propósito de este mensaje es enseñarles, a la luz de este pasaje, la manera sobrenatural en la que Dios obra en la vida de los hombres, con el propósito de renovar nuestra fe, de que nuestra confianza en el Señor sea renovada. Amados hermanos, si el propósito de este mensaje es el propósito del texto
del capítulo 4, enseñarnos no solamente que Dios es soberano, sino también que Él tiene el poder y la autoridad para humillar a los que caminan en su reino. ¿Y cuáles son las implicaciones de esta verdad para nosotros? Teniendo esto en mente, veamos en primer lugar, hermano, el corazón, el estado del corazón del rey. Al considerar su conversión, lo primero debemos empezar considerando el estado de su corazón. Amados hermanos, a lo largo de todo este capítulo, hemos podido ver, amados hermanos, que la manera, o sea, del versículo 1 hasta el versículo 28, contienen el relato de las circunstancias en las que Dios le da esta visión a Nabucodonosor. Él relata la visión, un sueño similar al que él tuvo en el capítulo 2. Y él narra, hermano, hasta el versículo 28, qué fue lo que pasó, cuáles fueron sus circunstancias. Fíjate en el verso 4, por ejemplo, él dice: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y próspero en mi palacio. Dice el verso 5, tuve un sueño que me hizo temblar. Nabucodonosor estaba viviendo un día tranquilo y de momento Dios le da una visión que lo perturbó, lo hizo temblar. Y este sueño lo hizo temblar, hermano, precisamente por la implicación del sueño. Dios le iba a quitar el reino. Dios iba a traer juicio sobre él. Tan terrible era este sueño y su interpretación que Daniel, al escucharlo, si usted prestó atención, hermano, dice el texto que Daniel se turbó y dijo: rey, sea este sueño y su interpretación para tus adversarios. Y ahí Daniel, hermano, le relata la interpretación del sueño. Y, hermanos, pudiéramos resumir hasta el versículo 28 el hecho de que Dios le anunció a Nabucodonosor esta gran verdad: Dios te ha quitado el reino. Dios te va a quitar el reino. Y esa declaración, hermano, debe hacernos una pregunta, o debe llevarnos a hacer dos preguntas. La primera: si Dios fue quien le dio el reino, porque en el capítulo 2 una de las cosas que se nos enseña es que Dios, toda su grandeza, toda su gloria le fue dada por Dios. Y en el capítulo 2 también vemos que Dios le dijo: oye, tu reino eventualmente se le será dado a otro. Al leer el capítulo 4 nos preguntamos: ¿por qué Dios le quita el reino? Y la segunda pregunta que nos debemos hacer en esta mañana es, hermano, ¿cuál es la importancia de esta verdad para nosotros hoy? Vamos a dar la respuesta a la primera pregunta. La encontramos precisamente en los versos 28 al 30. Dice, hermanos, versos 28 al 30: todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor. O sea, él contó el sueño y él está afirmando la veracidad de su sueño y la veracidad de la interpretación del sueño. De antemano, él nos está contando, hermano, el final desde el principio. Él dijo: todo esto aconteció. Dice el verso 29: 12 meses después, paseándose por la azotea del palacio real de Babilonia, el rey reflexionó y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real, con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Y aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando una voz vino del cielo: rey Nabucodonosor, a ti se te declara, el reino te ha sido quitado. Vamos, hermanos, la razón fundamental, o la razón primaria por la cual Dios le quita el reino a Nabucodonosor, y no solamente se lo quita, sino que lo humilla a este rey poderoso, a este rey que todas las naciones temían porque era la cabeza del imperio mundial, a este rey que estaba, hermano, en los mejores momentos de su reinado. Dios le quita el reino y lo humilla
humilla a tal punto que lo hace comer hierba. Lo hace comer, lo reduce al nivel de una bestia. Este hombre que vestido de ropas reales, Dios lo humilló. Ya ahora dice que estaba en el campo junto con las bestias comiendo hierba. Amados hermanos, la razón por la cual Dios hace esto es porque Dios estaba juzgando la arrogancia del corazón de Nabucodonosor. Y en el verso 30, hermano, usted ve que el rey dice: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado? Hermanos, desde el capítulo 2, Daniel le dice, cuando le interpreta el sueño, el primer sueño que él tuvo: toda tu grandeza, Dios te ha dado el reino, el poder y la gloria. Fíjate, hermano, cómo Dios ha venido tratando con este rey. Y Dios le da este sueño, pero Dios le recuerda: todo lo que tú tienes te lo ha dado Dios. Y ahora a él contemplar su reino, dice: ¿no es esta la gran Babilonia que yo con mi fuerza, con mi poder he construido para la gloria de mi reino? Mira, hermanos amados, mira cómo Daniel nos continúa dando luz en el estado del corazón de este rey. Mira el capítulo 5, vamos al capítulo 5 por un momento. Verso 18 al verso 20. Amén. Aquí tenemos, hermano, un relato similar. Y este episodio que vamos a ver más adelante es el juicio de Dios sobre el hijo de Nabucodonosor, que tiene también una visión. Y en la interpretación Daniel le dice, verso 18, mira lo que Daniel dice: oh rey, el Dios Altísimo concedió a tu padre Nabucodonosor soberanía, grandeza, gloria y majestad. Y a causa de la grandeza que él le concedió, todos los pueblos, naciones y lenguas temían y temblaban delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería dejaba con vida. Exaltaba a quien quería, y a quien quería humillaba. Pero cuando su corazón se enalteció y su espíritu se endureció en su arrogancia, fue depuesto de su trono real y su gloria le fue quitada. Amados hermanos, la razón por la cual Dios humilla a este rey y le quita el reino es porque Dios estaba juzgando la arrogancia de su corazón. La segunda pregunta: ¿por qué esto es importante para nosotros? Porque, amados hermanos, el trato de Dios o la razón por la cual Dios juzga a Nabucodonosor es un reflejo, amados hermanos, de la condición no solamente de su corazón, sino también es un reflejo de la condición del corazón de todos los hombres. Los versículos 29 y 30 del capítulo 4 de Daniel, hermanos, es un reflejo de la depravación total de la naturaleza humana. Y usted se preguntará: ¿qué es la depravación total de la naturaleza humana? Amados hermanos, cuando la Biblia habla de la depravación total de la naturaleza humana, no está diciendo, no está hablando de que todos los hombres son todo lo malo que pudieran ser, o que los hombres no tienen ninguna conciencia del bien y del mal. Cuando la Biblia habla de la depravación total del hombre, está refiriéndose al efecto que, hermanos, del pecado en la naturaleza humana, el efecto de la caída, hermano, en nuestras emociones, en nuestra voluntad y en nuestro intelecto. Cuando Adán y Eva cayeron en pecado, en Génesis capítulo 3, dice la Biblia, hermano, que junto con el pecado entró la muerte al mundo. Y una de las consecuencias del pecado, de la caída del pecado, es que todos los hombres
nacen con una naturaleza caída. Y este efecto del pecado en nosotros, en nuestra voluntad, en nuestro intelecto y en nuestros afectos, ha dejado al hombre inhabilitado totalmente para que pueda buscar o entender a Dios y obedecer a Dios por él mismo. Y esto lo vemos, hermano, reflejado en la vida de Nabucodonosor. Mira, por ejemplo, hermano, el efecto del pecado en el intelecto de Nabucodonosor. Nabucodonosor sabía, yo quiero que tú mires conmigo algunos textos de la Biblia porque te lo quiero mostrar. Mira, hermano, Daniel capítulo 2, verso 46 y verso 46 y 47. Amén. Mira este texto de la Biblia, hermano. Dice: entonces el rey Nabucodonosor cayó sobre su rostro, se postró, muy importante, ante Daniel y ordenó que se le ofrecieran presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: en verdad que vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de reyes y revelador de misterio, ya que tú has podido revelar este misterio. Esto ocurre, hermano, en el contexto del primer sueño. Cuando Daniel le da la interpretación, mira lo que dice Nabucodonosor: en verdad tu Dios es, ¿qué cosa, hermano? El Dios es Dios de dioses, Señor de reyes y revelador de misterios. Sin embargo, cuando él tenía este conocimiento intelectual de Dios, lo vemos en el capítulo 3, que él hace una estatua de oro y manda a todas las naciones que están bajo su poder a adorar su estatua. Su boca decía: es verdad que Dios es Dios, Él es Señor de reyes, Él es revelador de misterios, pero adórenme a mí. ¿Sí verdad? Si ve el divorcio que había entre lo que él confesaba con su boca y lo que él hacía. Él entendía que él sabía que Dios era soberano. Sin embargo, él no podía captar, entender las implicaciones de esa verdad en su vida. Y eso nos lleva al efecto del pecado en los afectos y en la voluntad del hombre. Aunque él confesaba que él era el Dios de dioses, el Rey de reyes, no hay otro Dios como el Dios de Daniel. De hecho, cuando los amigos de Daniel son librados del horno de fuego, él hace un decreto y dice que todas las naciones adoren a este Dios. Y aquel que hable blasfemia contra este Dios será severamente castigado. Sin embargo, en el capítulo 4 lo vemos que él se contempla Babilonia y dice: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder? Él sacó a Dios de la ecuación. Porque en sus afectos, él se amaba más a él de lo que él amaba a ese Dios que él entendía o él sabía que era Señor de reyes. Y eso también lo vemos, y eso vemos el efecto del pecado también en su voluntad. Él no podía someterse a este rey. Amados hermanos, si esta es una verdad que es aterradora para todos aquellos que la escuchan, no solamente en el tiempo de Daniel, sino para ti, para mí hoy. Si tú estás en Cristo, dice la Biblia que tú eres esclavo del pecado. O sea, si tú no estás en Cristo, tú eres esclavo del pecado. Tú no puedes entender, hermano. Es por eso que hay personas que están en las iglesias hoy, escuchan el mensaje de salvación y no pueden entender las implicaciones del mensaje de salvación en su vida. No lo pueden entender. ¿Por qué? No porque el evangelio no es relevante, sino porque su intelecto ha sido dañado por el pecado. Hay personas
hermano, te recitan las verdades bíblicas. Se saben, te citan textos de memoria. Y en apariencia, y tú lo ves en el culto, y aleluya, gloria a Dios, santo es el Señor. Sin embargo, se aman más a ellos de lo que ellos dicen amar a Dios. No pueden entender el Evangelio. Y por eso, y sus decisiones, hermanos, son incapaces de poder creer y arrepentirse y vivir en obediencia por ellos mismos, porque de la misma manera que estaban Nabucodonosor están ellos, muertos en delitos y pecados, esclavos del pecado. Hermanos, no están tan ciegos que no pueden ver la miseria de su alma. Y se consuelan diciéndose: cuán religioso soy, qué buena persona yo soy. Voy a la iglesia todos los domingos, diezmo, ofrendo, levanto las manos en el culto. Sin embargo, al igual que son dominados no por las verdades del Evangelio, sino por la arrogancia de su corazón. Este era el estado del corazón del rey, y es el estado del corazón de todos aquellos que no tienen a Cristo. Es por eso que todos aquellos, el gran problema, este es precisamente el gran problema de todos aquellos que están sin Cristo. No importa cuán bueno tú creas que eres, no importa cuánto te alaben las personas que están alrededor tuyo, eso es insignificante. La verdad permanece, que eres esclavo del pecado, que estás bajo justa condenación, y sobre todas las cosas no te puedes salvar a ti mismo. Amén. En palabras simples, eres un miserable. Y yo sé que esa es una palabra fuerte, pero eres un miserable. Si tú estás sin Cristo, tú eres un miserable. ¿Tú sabes por qué? Porque estando muerto, entiendes que hay un Dios. Puedes hablar incluso así: yo sé que Dios salva, yo sé que en Cristo hay perdón, pero tú no te puedes salvar a ti mismo. Y no hay mayor miseria que esa. Es por eso que la vida de Nabucodonosor es tan relevante para nosotros hoy, porque ilustra a la perfección el estado del corazón de todos los hombres desde que nacen, que están sin Cristo. Teniendo esto en mente, hermano, quiero que veamos ahora, en segundo lugar, la transformación del corazón del rey. Aleluya. La transformación del corazón del rey. Yo quiero que tú veas, hermano, desde el versículo 30 en adelante, dice la Biblia, hermanos, vamos a leer el verso 33, dice: en aquel mismo instante se cumplió la palabra acerca de Nabucodonosor. Fue echado de entre los hombres, comía hierba como el ganado, y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo, hasta que sus cabellos crecieron como las plumas de las águilas, y sus uñas como las de las aves. Pero al fin de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno, y su reino permanece de generación en generación, y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano, aleluya, ni decirle: ¿qué has hecho? En este momento recobré mi razón, y mi majestad y mi esplendor me fueron devueltos para gloria de mi reino, y mis consejeros y mis nobles vinieron a buscarme, y fui restituido, restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son todas verdaderas, y justos sus caminos. Él puede humillar a los que caminan con soberbia. Amén. Hermanos amados, aquí este fue el momento más aterrador de la vida de Nabucodonosor. Y quiero que pienses por un momento en la manera, hermano, en la que Dios interrumpe la vida de Nabucodonosor. Amén.
Uno de los versículos que leíamos al principio dice que él estaba tranquilo en su palacio, disfrutando su prosperidad, como la mayoría de los que estamos aquí en esta mañana, embobecidos en nuestra propia gloria, considerando lo que hemos logrado y lo que queremos lograr. Y Dios en ese momento interrumpe la vida de Nabucodonosor y le anuncia un juicio terrible. Ahora yo quiero que tú consideres, hermano, que desde el capítulo 1, hermano, hay tantas verdades en este pasaje. Fíjate cómo Dios obra. Dios usa a este hombre, aleluya, para traer juicio a su pueblo por el pecado de su pueblo. Nabucodonosor conquista a Jerusalén y trae a los deportados como esclavos a Babilonia. Escoge de la realeza, escoge a algunos jóvenes y los prepara, los instruye por 3 años para que estén bajo su servicio con el propósito de garantizar la paz y la estabilidad de su reino. Era un hombre muy inteligente. Repito, era un hombre muy inteligente, pero no era un hombre sabio. Y Dios usa a Daniel y a sus amigos para ir hablando, para ir tratando con Nabucodonosor. Pero Nabucodonosor no quiso entender. Pero como Dios domina en el cielo y en la tierra, Dios le dijo a Nabucodonosor, yo te voy a hacer entender. Amén. Y te voy a hacer comer hierba. Te voy a romper hasta que tú reconozcas que el cielo gobierna. Y en el decreto de Dios, Dios decretó no solamente, hermano, no solamente lo que él iba a hacer, sino el tiempo. Dice, por 7 tiempos pasarán. Hermano, y los comentaristas bíblicos no se ponen de acuerdo en qué significa. O sea, los 7 tiempos pueden ser 7 años, puede ser como el número 7, el número de, hermano, que ilustra la perfección o algo completo. Puede significar que el tiempo de su castigo, de su juicio, va a ser el tiempo apropiado, un tiempo suficiente para que él reconociera. La verdad es que no sabemos. Lo que sí sabemos es que Dios decretó un tiempo. Y Dios le dijo, Dios lo rompió para que él reconociera quién es el Señor. Y que su vida estaba en sus manos. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor no quiso entender. Ahora yo quiero que tú consideres, hermano, lo mejor que le pudo pasar a este rey fue este juicio que Dios trajo. Lo mejor que le pudo pasar fue que Dios lo humillara. Hermano, yo quiero que tú consideres en esta mañana la gracia de Dios en medio del juicio. El decreto de Dios era ese árbol que eres tú va a ser destruido. Rómpalo, quítenle el follaje. Dice el texto, hermano, desparramen sus frutos. Sin embargo, hermano, mira lo que dice el verso 15 y el verso 17. El verso 17 dice, pero dejad en la tierra el tocón, o sea, las raíces dice, el tronco y sus raíces, dejad en la tierra el tocón con sus raíces, con ataduras de hierro y bronce entre la hierba del campo, que se empape con el rocío del cielo y comparta con las bestias la hierba de la tierra. Se ha cambiado su corazón de hombre y se ha dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Esta sentencia es por decreto de los vigilantes, y la orden es por decisión de los santos, con el fin de que sepan los vivientes que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres, y se lo da a quien le place, y pone sobre él al más humilde de los hombres. Hermanos, cuando usted lee este pasaje, usted se da cuenta, hermano, que está el juicio de Dios. Dice, destruyan ese árbol, corten ese árbol, pero dejen el tronco con sus raíces. Porque el juicio de Dios sobre Nabucodonosor no tenía como propósito
destruir completamente a Nabucodonosor. Tenía como propósito hacerle ver que Cristo, que Dios es Señor. Amén. Tenía como propósito hacerle bien. Y esa es, hermano, una evidencia de la gracia de Dios en medio del juicio. La gracia de Dios, hermano, en medio del juicio, la podemos ver también en nuestras vidas. Porque cuando Adán y Eva pecaron, cuando nuestros padres pecaron, Dios emitió un juicio. La paga del pecado es muerte. Y desde ese momento, todos los hombres, como hemos dicho muchas veces, nacen en pecado, incapaces de salvarse a sí mismos, en la miseria más grande espiritualmente hablando, bajo el dominio de Satanás. Pero en medio del juicio, Dios mostró su gracia y su misericordia. Porque Él anunció que la simiente de la mujer heriría a la simiente de la serpiente en la cabeza. Hablando, hermano, de la redención que Dios llevaría a cabo a través de Cristo. Porque en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, bajo la ley, pero sin pecado, para vivir una vida perfecta y morir en la cruz del Calvario, ser juzgado por nuestros pecados, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando tú y yo merecíamos ser destruidos eternamente, cuando tú y yo merecíamos beber hasta el último sorbo de la copa de la ira de Dios, por la arrogancia de nuestro corazón, Dios en su gracia envía a Jesucristo a morir por ti. Amén. Aleluya. Amén. Amados hermanos, considera en este pasaje no solamente la gracia de Dios, considera también la paciencia de Dios. Mira conmigo, hermano, verso 29 nuevamente. Amén. Dice el verso 29. 12 meses después, paseándose por la azotea del palacio real de Babilonia, verso 30, el rey reflexionó y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Dice la Biblia, hermano, el verso 29 comienza diciendo: pasaron 12 meses. ¿12 meses de qué? 12 meses desde que él tuvo el sueño y recibió la interpretación del sueño. Pasaron 12 meses, un año. Hermano, por un año Dios tuvo paciencia de este hombre. Por un año completo Dios soportó la arrogancia de este hombre. ¿Cuán grande es la paciencia de Dios? Fue la paciencia de Dios para este rey. Y cuán grande es la paciencia de Dios para todos los que estamos aquí en esta mañana, seamos cristianos o no cristianos. Yo quiero, hermanos, y esto es, hermano, una verdad que sí produce gozo, pero también debe producir temor reverente a Dios. Yo quiero hablarle por un momento a los niños, a los adolescentes y a todos los adultos religiosos que están aquí en esta mañana. Y digo adultos religiosos, aquellos adultos que tienen mucho conocimiento de Dios, sin embargo, viven dominados por la arrogancia de su corazón. No menosprecies la paciencia de Dios. Tú, joven y adolescente, que vienes domingo tras domingo, te sientas en ese asiento y escuchas el Evangelio. Cada vez que tú vienes del servicio, Dios te llama al arrepentimiento. Dios te confronta con la verdad de tu pecado. Dios está teniendo paciencia contigo. No menosprecies la paciencia de Dios, porque la paciencia de Dios un día se terminará. A Nabucodonosor le duró 12 meses. Puede que sea que a ti te dure toda la vida. Pero piensa en esto: qué triste es que tú
en los años de tu niñez, en los años de tu adolescencia, creciste en una iglesia, semana tras semana, oíste el mensaje del Evangelio y por la arrogancia de tu corazón, por la pecaminosidad de tu corazón, rechazaste el Evangelio, te moriste, aunque te hayas muerto de 100 años, y abres los ojos en la eternidad y te des cuenta que ya es demasiado tarde. Y todo esto mientras creciste en una iglesia. No seas arrogante. Niño, adolescente, adulto, no seas arrogante. No menosprecies la paciencia de Dios, porque un día esa paciencia se terminará. Dios tuvo por 12 años, por 12 meses, Dios estuvo llamando a Nabucodonosor, a este rey. Y él no quiso entender, como muchos de los que están aquí en esta mañana, que rehúsan entender y obedecer la palabra de Dios. A ti, para ti también este mensaje. No menosprecies la paciencia del rey. Considera también la bondad de Dios para con este rey y para con tu propia vida. Hermano, cuando tú lees el relato de Daniel capítulo 4, no podemos evitar en pensar en Faraón, el rey de Egipto. Similar experiencia. Los que han leído el libro de Éxodo saben que este hombre no quería dejar salir al pueblo de Dios, lo tenía bajo esclavitud. Dios manda a Moisés y le dice: deja a mi pueblo ir para que me adore. Y este hombre, dice la Biblia, hermano, que Dios endureció su corazón. Y Dios trajo plagas sobre Egipto. La última plaga, la muerte de los primogénitos. Y este hombre, hermano, su corazón fue endurecido y no respondió favorablemente al juicio de Dios. Sin embargo, aquí vemos a este rey arrogante, soberbio, es expuesto al juicio de Dios. Sin embargo, Nabucodonosor se arrepiente y el corazón de Faraón se endurece. ¿Tú sabes por qué? Porque en la bondad de Dios, Dios guió a este rey, a Nabucodonosor, al arrepentimiento. Y en la justicia de Dios, Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Tú sabes lo que eso significa? Cuando la Biblia dice que Dios endureció el corazón de Faraón, lo que está diciendo es que Dios quitó la restricción moral que Dios pone naturalmente en cada ser humano. Dios la quitó y dejó a Faraón a la merced de su propio pecado, condenándose a él mismo. Hermanos, y eso Dios lo sigue haciendo. Hay personas que escuchan el mensaje y Dios los mueve a arrepentimiento. Hay personas que escuchan el mismo mensaje y su corazón se endurece contra ese mensaje porque la paciencia de Dios se agotó. Pero considera, como dice también Pablo en Romanos capítulo 2, ignoras que que en su bondad Dios te guía al arrepentimiento. De este rey soberbio Dios tuvo misericordia y trajo juicio, lo humilló para exaltarlo. Lo humilló para que reconociera que solamente hay un Señor. Amén. Y eso nos lleva a la palabra del Señor cuando dice que si confesares con tu boca, si crees en tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios, y confiesas y confiesas con tu boca que Jesús es el Hijo de Dios, si crees que eres el Señor, serás salvo. Ahora, ¿cómo nosotros respondemos a esta verdad? ¿Cómo nosotros respondemos a la verdad de que nuestro corazón, como el de Nabucodonosor, está depravado completamente? ¿Cómo nosotros respondemos a la misericordia y a la bondad de Dios? La respuesta a esta pregunta la encontramos en el verso 27. Dice el verso 27:
Vamos a leer el verso 26 y verso 27. Dice: y en cuanto a la orden de dejar el tocón con las raíces del árbol, tu reino te será afirmado después que reconozcas que el cielo es el que gobierna. Por tanto, oh rey, que mi consejo te sea grato. Pon fin a tus pecados, haciendo justicia y tus iniquidades, mostrando misericordia a los pobres. Quizás sea prolongada tu prosperidad. ¿Cómo tú respondes a esta verdad? Adolescente, niño, adulto que estás sin Cristo, ¿cómo tú respondes a esta verdad adecuadamente? Pon fin a tus pecados. Arrepiéntete, pecador. Cree en Jesucristo. Cree que Él es el Señor. Reconoce que Él gobierna en el cielo y en la tierra. Reconoce que tu vida depende de Él. Reconoce que tú necesitas su salvación. Y arrepiéntete de tus pecados. Y Dios te prolongará la vida. Porque Dios ha prometido que todo aquel que cree en Él y se arrepiente de sus pecados, Dios lo perdona y le da vida eterna. Arrepiéntete. Arrepiéntete, pecador. De la misma manera que Dios transformó el corazón de este rey. Y vemos que lo transformó porque al final del capítulo, hermano, tú te das cuenta el énfasis que él hace en el verso 34. No vamos a leer todo el resto del capítulo, pero en el verso 34. Mira el verso 34 y 35. Dice el verso 34. Al final del verso dice: y bendije al Altísimo. Recuerda, hermano, que hasta aquí, cuando Dios le revelaba, le interpretaba el sueño a través de Daniel, él se postraba ante ¿quién? Ante Daniel. Cuando él relata en su testimonio, si usted prestó atención, dice que cuando él tuvo el sueño, dice: y llamé a Belsasar, o a Daniel, que es llamado Belsasar, como el nombre de mi Dios. Él estaba contando dónde estaba su corazón. Y aquí, hermano, después que él recobra la razón, y esta expresión es importante, recobró la razón, dice que él bendijo al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. ¿Por qué? Porque su dominio es eterno y su reino permanece de generación en generación. Y mira el verso 35: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y yo quiero enfatizar esta expresión en esta mañana, porque nos ayuda a poner en perspectiva nuestras vidas y la grandeza y soberanía de Dios, su amor y su gracia para con nosotros. Tú y yo, con toda nuestra grandeza, con toda la gloria que tú puedes alcanzar en este mundo, todos los títulos que tú tienes o puedes alcanzar en este mundo, dice la Biblia que dice todos los habitantes de la tierra, reyes y no reyes, bonitos y feos, sabios y brutos, dice, son considerados como nada. No somos nada en comparación con la gloria y esplendor y la naturaleza de Dios. No somos nada. Sin embargo, Él envió a su Hijo a morir por ti. Sin embargo, Él tiene paciencia de ti, contigo. Sin embargo, Él es bueno y Él te ha extendido y te ha mostrado gracia en Cristo. Y por eso dice el texto, Nabucodonosor dice: y yo recobré la razón. ¿Sabe por qué él dice esto? Porque lo más irracional que hay, escúchame bien, lo más irracional que hay es vivir de espalda al Dios que sostiene que tiene en su mano el destino de tu vida. Lo más irracional que hay es vivir en desobediencia a un Dios que es ira, justo y santo. Lo más irracional que hay es vivir
que tiene el poder para destruir tu cuerpo y tu alma en el infierno. Eso es lo más irracional que hay. La respuesta adecuada es alabar y bendecir al que vive por los siglos. Y eso tú lo haces cuando tú te arrepientes y crees en Jesucristo. Es por eso, mi amigo que estás aquí en esta mañana, que yo quiero llamarte al arrepentimiento. Arrepiéntete y cree para que tus pecados sean perdonados. Pídele a Dios que Él ilumine, que tenga misericordia de ti y te guíe al arrepentimiento y a la fe. Él es tu única esperanza. Y quiero terminar diciéndote esto en esta mañana. No menosprecies la paciencia de Dios. No menosprecies la paciencia de Dios. Dios es paciente, pero su paciencia tiene un límite. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar para terminar en esta mañana. Hermanos, hoy es el día. Si tú estás sin Cristo, mi amigo, hoy es el día de salvación. Ven a Cristo y arrepiéntete, y tus pecados serán perdonados. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ha sido bueno ser recordados, Señor, de las verdades fundamentales del Evangelio. Yo alabo tu nombre, en el nombre de Cristo, por tu bondad, tu paciencia y tu gracia. Y que siendo pecadores enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. Señor, yo te ruego que tú nos perdones en esta mañana, porque muchas veces aún nosotros los cristianos hemos menospreciado tu paciencia para con nosotros. Y yo te ruego, Dios mío, en el nombre de Jesús, que tú tengas misericordia y que tú abras nuestros ojos a las verdades que hemos aprendido en esta mañana y que podamos vivir en consecuencia de esas verdades. Yo te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, ahora que vamos a nuestros hogares, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesucristo, el Rey Supremo y Salvador de nuestras vidas, y la comunión del Espíritu Santo sea con tu pueblo desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. Amén y amén. Hermanos, vayan en paz. De esta manera estamos despedidos.